Desde toda mi infancia me ha gustado mucho el mundo hospital, el mundo sanitario. Yo era la típica que solo veía Hospital Central, House, o sea, todo lo de médico. Claro, claro. Y nunca has sentido una limitación, ¿no? Digamos. No, oficialmente, así como la titulitis, soy dietista nutricionista. Muchos dicen que cuando acabas la carrera, luego cuesta mucho encontrar trabajo de lo que haces. Exacto. ¿Y a ti te ha pasado eso? Sí, sobre todo en lo que he estudiado yo. Los primeros trabajos que tuve no tenían nada que ver, entonces por eso dije, pues voy a hacer autónoma. ¿Tú qué recomiendas a las personas que quieren empezar a emprender para ¡Buah! Te explico qué habría hecho otra vez Vale, sí, ¿qué habrías si volviera hecho? a empezar. Vale, yo, si estamos en el 2020 y digo, bueno, quiero ser autónoma, ¿qué hago? Primero saber cuáles son tus puntos débiles y fortalecerlos, ¿cómo? Pues leyendo libros, haciendo cursos, dejar de posponer las cosas, es decir, quiero crear este emprendimiento, pues ya está, me creo una cuenta. Voy a publicar 3 veces a la semana. Que crezca la gente y a ver qué es lo que les interesa y cómo puedo crear pues, un proyecto que le pueda interesar a la gente y que pueda ayudar a más gente. Porque emprender no es solo lo que tú estás haciendo, es decir, si eres peluquera no es solo hacer trenzas, tienes que encargarte de todo el tema administrativo, bueno, evidentemente tener una buena gestoría, del marketing, de redes sociales voy a llevar, este último año también me contactan bastante por redes sociales. Cuando me contactan, hablamos por teléfono, me contactan por WhatsApp y les explico un poco cómo va y qué quieren. Llegamos a la consulta, en la primera consulta me cuentan alimentación, ejercicio, qué quieren, qué buscan, qué pretenden conseguir viniendo conmigo. Como ya llevaba tiempo queriéndome especializar en algo en concreto, dije, pues ya está, me voy a especializar en salud femenina porque lo veo necesario. Pues vienen mujeres con amenorreas hipotalámicas, que es la desaparición de la menstruación, con endometriosis, infertilidades desconocidas, en las que la alimentación tiene un papel también. Hola chicos, hoy estamos aquí con Aisatu para responder un poco a las preguntas que habéis puesto en Instagram sobre emprender en España y sobre ser nutricionista en España. Pero bueno, primero vamos a hacer una pequeña conversación con ella, hablar un poco, que nos cuente un poco su experiencia y luego ya pasamos a preguntas y respuestas. Así que bueno, Aisatu, ¿cómo estás? Hola, el continente, ¿qué tal, Nati? Pues muy bien, encantada de que me hayáis invitado para hacer esta entrevista. Y muchísimas gracias por tu tiempo, la verdad. Gracias y a bueno, ti. Nada, ahora sería un poco presentarte para los que no te conocen, un poco a qué te dedicas y el negocio que has creado, un poquito así para los que no te conocen. Bueno, pues soy Aisatu, pero bueno, mucha gente me llama Aisa o Aisatu, como queráis. Soy dietista nutricionista en salud hormonal femenina. ¿Y quién soy yo? Pues soy una chica de origen senegalés, autodenominada como senegalesa, que nació en España, eso sí. Y bueno, pues me dedico al mundo de la nutrición y de la salud femenina. Bien, ¿desde cuánto tiempo más o menos llevas con esto? Pues yo me gradué en el 2016 y empecé en el mundo del emprendimiento en el 2021. Vale. O sea, empezaste después del COVID. Justo, oficialmente me di de alta como autónoma 4 días antes de que se declarara el estado de alarma. Entonces sí, me di de alta, o sea, empecé con el emprendimiento justo en pleno COVID. Esto también debió ser muy, muy importante, ¿no? Sí, fue un mal momento para empezar. Sí, exacto, un mal momento para empezar. Bueno, y nos has dicho que eres de origen senegalés, ¿no? Exacto. Pero llevas toda la vida aquí en España. Toda la vida, nací en España sí, y he estado toda la vida en España. ¿Y cómo es esta mezcla o sea, cómo han influido el ser senegalesa a tu trabajo y a todo? ¿Ha influido en algo o no tiene...? Por supuesto, ha influido en todo, es decir, mi manera de ser no es la manera de ser de una chica criada y nacida en España, sino de una chica criada y nacida en España, pero con raíces totalmente senegalesas, orgullosa de ello. Y de hecho, incluso más senegalesa que algunos propios senegaleses. Sí. Claro. Entonces sí, ha influido mucho en mi manera de pensar, de relacionarme, de todo. Vale, entonces has dicho que eres nutricionista y dietista, ¿no? Exacto. ¿Y esto qué has hecho, una carrera o una FP para llegar a...? Sí, porque suele haber un poco de confusión con este tema. Hay 2 categorías, ¿vale? Está el graduado universitario en la carrera, o sea, el grado universitario de nutrición humana y dietética, y el que se gradúa de esta carrera de 4 años se le denomina dietista-nutricionista, o sea, dietista nutricionista. En cambio, la persona que ha hecho una FP es un dietista. Vale. Es diferente la autodenominación. Claro, porque lo digo porque tú antes de ser emprendedora eres nutricionista, o sea, tienes el título de nutricionista. Exacto. Oficialmente, así como la titulitis, soy dietista nutricionista.
Vale. Y a raíz de ello, pues tengo ya ¿cómo se dice? La capacidad, no, o sea, estoy habilitada para ejercer como nutricionista, tanto de manera autónoma como si no, pero en mi caso es autónoma. Vale. ¿Y cómo se te ocurrió ser nutricionista? O sea, ¿en qué momento dijiste quiero ser nutricionista? Bueno, yo siempre toda la vida he tenido el complejo un poco de bata blanca. Siempre quería trabajar en algo sanitario. Claro. Al hacer bachiller fui realista y vi que con las notas de corte de medicina no iba a llegar y ya desde la ESO yo ya me puse a mirar otras opciones, ¿no? Y entre las opciones que estaba investigando pues topé con la de nutrición humana y dietética, que me parecía una carrera muy innovadora y me parecía muy interesante y muy pues diferente de las otras y por eso pues probé ello. Estuve pues eso 4 años de carrera, los 3 primeros normales, pero en el cuarto es verdad que con las prácticas ahí me di cuenta de que esto era lo mío y era lo que me gustaba. Claro, o sea, tú antes de esto entonces querías ser doctora, desde pequeña. Sí. Vaya, o sea, ¿y siempre lo has tenido claro desde pequeña o has tenido como este cambio que todos hemos tenido? No, en realidad desde toda mi infancia me ha gustado mucho el mundo hospital, el mundo sanitario. Yo era la típica que solo veía Hospital Central, House, o sea, todo lo de médico. Claro. A mí me gustaba mucho. Y nunca has sentido una limitación, ¿no? Digamos. No, yo creo que eso se debe a mis padres, que a mí nunca me han limitado y puedes hacer lo que quieras. Mis años de la secundaria fueron mis mejores años y aún así era realista y quería ver otras opciones por si en un futuro pues no podía entrar en medicina. Y como a mí lo que me gustaba era la bata blanca, pues dije, es decir, sí que quería ser doctora, pero no era algo de a muerte. Y la verdad no me arrepiento con la decisión que he tomado porque sinceramente me gusta mucho a lo que me estoy dedicando. En primero de bachiller ya empecé a mirar opciones de lo que quería estudiar y ya dije pues nutrición. Vale. Nada, ¿y qué tal ha sido nutrición? ¿Ha sido difícil? No mucho. El primer año creo que fue el más difícil, que es el que menos tiene que ver con nutrición porque es en general, ¿no? Pero bueno, yo creo que en todas las carreras el primer año es bastante general. No fue muy difícil. Al acabar bachiller solicité en varias universidades. Y fui a Lleida, al final fui a parar a Lleida y estuve ahí 4 años de mi vida, bueno 5, 4 de carrera y 1 de máster. Mira. Y no, difícil, es que después de bachiller... Nada es difícil. Nada es difícil. Después de bachiller nada es difícil. Después de un bachiller científico... Ya. Yo hice el social, pero también no... Sí. No, pero para mí fue especialmente difícil porque... Yo hice bachiller científico no porque se me den bien los números, a mí se me daban, o sea, yo soy de eso, o sea, si me preguntas de qué se me da mejor, yo hubiese hecho el social o el humanístico y me hubiera ido mejor, no porque sea más fácil, sino porque a mí se me dan mejor las lenguas y todo lo que sea social. Claro. Todo lo que sea matemáticas, física y química, yo lo llevaba fatal y aún así me lancé a hacer un científico. Vaya, eras valiente. Porque yo sabía que necesitaría para hacer una carrera un científico. Tú sabías lo que querías y sea lo que sea, ibas para ello. Pero lo aprobaste en 2 años. Sí. Mira, una campeona. Lo conseguiste. Es que al final siempre lo que quieres, si lo luchas, lo puedes llegar a conseguir. Y aunque sea en más años, no pasa nada. Y en casa siempre siempre ha sido estudiar, ¿no? Supongo. Siempre has tenido, digamos, esa... Sí, tengo la típica madre africana. Entonces, yo siempre te dice, estudia. Bueno, así llegas lejos. Bueno. Exacto. Pero bueno, ¿y cómo fue pasar de...? Porque claro, tú estabas aquí en Mallorca y tal, ¿y cómo fue cambiar de...? Porque era la primera vez que salías de casa, ¿no? Sí. O sea, que estabas sin tus padres, digamos. Exacto. Bueno, al principio me hacía bastante ilusión poder salir de casa, ¿no? Como a mucha gente cuando fue a la universidad. Y bueno, no fui a una residencia o a un piso de estudiantes como muchos, sino que tenía justamente familiares allí. Vale, claro. Y fui a Balaguer, que es un pueblo que está como a 25 kilómetros de Lleida, que era la capital donde está la universidad. Y fui a casa de mis familiares, estuve allí pues viviendo eso, 5 años. Bueno, difícil, no, es decir, es verdad que echas de menos a la familia y tal,
pero nada fuera de lo común. Nada más duro de lo que hayan pasado nuestros padres. Mis padres, obviamente, entonces, claro, es verdad. nada comparado con eso. Sí, sí, encima como está cerca, podías Sí, venir. iba en vacaciones. Claro. ¿Y estudiabas mientras trabajabas o solo estudiabas? No, solo estudiaba. Trabajaba los veranos. Desde los Vale. 16 años, mis padres trabajaban en el mercado, en los mercados. Entonces, desde los 16 años, todos los veranos, a los mercados con ellos. Vale, al mercadillo Exacto. Claro. Despertarme a las 5 o 6 de la mañana y, bueno, y volver a las 2 3. Al principio a mí me daba mucha vergüenza hablar con la gente. ¿No? Tienes que dominar un poco el inglés, a veces un poco el francés y tal. Claro, sobre todo en verano que viene mucha gente de fuera. Me daba mucha vergüenza decir precios y a veces yo qué sé. Claro. Entonces sí que me ayudó a tener menos miedo a la gente y a hablar. Claro, porque tú de base eres tímida, ¿no? De base yo era tímida, pero yo creo que ya se me ha quitado. Sí, claro. Entonces trabajar en eso sí, en ese aspecto sí. Pero trabajar mientras estudiaba, no. Y luego después hiciste el máster también en Lleida, ¿no? Sí, en Lleida. Vale, ¿y el máster de qué era? El máster era de gestión e innovación en la industria alimentaria. Ah, vale. Sí, porque Lleida es una ciudad que hay mucha industria alimentaria. No sé si lo sabes, pero casi todas las manzanas que te estés comiendo o peras seguramente son de Lleida. Vale, ahora lo sé. Fíjate. Sí, si es de España, casi seguro que es de Lleida. Vale. Y entonces ahí hay mucha cultura de eso, de industria alimentaria. A pesar de que a mí siempre me llamaba más la clínica y todo lo que es lo asistencial, decidí hacer ese máster por el tema de tener más oportunidades laborales. Claro. Y fue muy bien, aprendí mucho. No te voy a decir que no me sirvió para nada porque hay cosas que sí aprendí mucho, pero a la larga pues acabé dedicándome a lo que más me llamaba vocacionalmente, que es la labor asistencial y atender al paciente. Y luego después, claro, porque muchos dicen que cuando acabas la carrera, luego cuesta mucho encontrar trabajo de lo que haces. Exacto. ¿Y a ti te ha pasado eso? Sí, sobre todo en lo que he estudiado yo. Entiendo que muchas carreras lo tienen muy complicado, pero el tema de nutrición yo creo que aún más, porque piensa que ser nutricionista es... Hay muchas salidas, es decir, no está solo la parte asistencial de clínica, hay muchas otras, pero la principal suele ser esta. Y si ya no estamos bien posicionados en el sistema público, en los hospitales, en los centros sanitarios, pues es difícil que tengamos trabajo. Entonces el problema es ese, como no estamos ahí presentes tanto como tendríamos que estar, pues no hay trabajo para todo el mundo. Entonces sí que me costó. Los primeros trabajos que tuve no tienen nada que ver, algunos sí que en el hospital, es decir, en el hospital, pero no en consulta, sino en la cocina del hospital revisando los menús. ¿Y esto cómo es? Sí, en los hospitales tienen que haber un dietista que no tiene por qué ser un dietista nutricionista. De hecho, cuando yo estuve en el hospital, los otros turnos eran personas que eran dietistas, que con una FP ya podían trabajar también de ello. Ah, vale. Y lo que hace el dietista o nutricionista es revisar que todo vaya correcto en los menús de los hospitales. Vale. Es decir, por ejemplo, pues que si hay que hacer una adaptación de un menú, tú le pones porque tiene que cambiarlo, a la hora del emplatado, revisar que todo esté bien hecho, esas cosas. Eso es lo que hacía. Pues está muy bien, claro, pero no te gustó, ¿no? No, a corto plazo sí, pero para largo plazo. Además, lo mío era cubriendo fines de semana. Ah, vale, claro. Entonces dijiste, bueno, vamos a cambiar, claro. Y de hecho creo que ese fue el único trabajo que tuve así contratada como nutricionista o dietista más bien, porque entre esos trabajos de los que tuve entre que acabé la carrera y me di de alta como autónoma, el trabajo, digamos, más que me ocupó más tiempo, trabajé como recepcionista en una clínica de medicina estética. Estuve como 2 años, creo que estuve. Claro. Y luego después, ¿cómo fue? O sea, fue difícil cambiar de trabajar. Porque claro, trabajar y tener un salario cada mes a lanzarte a la aventura, ¿sabes? No fue un cambio porque no es que dejase de trabajar de allí y me di de alta como autónoma, sino que ya me di de alta como autónoma mientras estaba trabajando. Ah, vale. Que sí que es verdad que es una cosa que no tenía ganas al principio, porque es una carrera que muchas veces piensas que vas a hacer autónoma. Es una carrera muy de crear tu propia consulta, claro. Pero a mí no me hacía ilusión ser autónoma, la verdad, porque tengo padres autónomos y yo quería acabar a final de mes, tener un sueldo y ya está. Claro, más cómodo. Estabilidad. Pero si no lo podía hacer, pues al final me hice autónoma
y ahora no lo dejo por nada, la verdad. Bueno, Vaya, pues a mira. ver, no quiero engañar a la gente. No es que sea rica ni gane, pero para nada. Hay Claro. muchísimos inconvenientes, muchísimos, Ya. pero teniendo en cuenta la libertad que te da a la hora de hacer tu trabajo, de los horarios, sí. Mm. Económicamente aún no me compensa, pero La libertad que la tienes es libertad que me mejor. da, sí. Vale. Y si uno se lo monta bien, puede crecer. Lo que sí que recomiendo hacer y que yo no hice es decir, por ejemplo, redes sociales, empezar en redes sociales divulgando, sea lo que sea que tú vendas, un producto o un servicio, y cuando tengas una comunidad, sepas un poco más cómo funcionan las cosas, ir haciendo cursos de emprendimiento, conocer las asociaciones o entidades que te pueden ayudar a cuando tú te des de alta, es decir, empaparte un poco del tema, y después, cuando tú estés lista ya para tener tu primer cliente, pues, o vender tu primer producto, ahí ya darte de alta para poder, pues, facturar. Claro. Pero sí, por ejemplo, si tienes un trabajo estable y quieres empezar un emprendimiento, pues se puede hacer de esa manera. Antes de dejar el trabajo, pues empezar a empaparte del tema. Claro. ¿Y qué es lo que te ayudó? Porque claro, a empezar, tú no o sea, ¿tenías ya la formación de emprender? No, ¿O empezaste sin eso fue lo que hice mal. O sea, emprendí pensando que simplemente tendría que atender a pacientes sin tener en cuenta todo lo demás. Es decir, fui a una gestoría, me di de alta como autónoma y ya está. Y no, es decir, tienes que tener en cuenta muchas cosas, porque emprender no es solo lo que tú estás haciendo, es decir, si eres peluquera, no es solo hacer trenzas, no es solo si vas a hacer una gestoría, hacer lo de la gestoría, si eres nutricionista, hacer solo dietas, tienes que encargarte de todo el tema administrativo, bueno, evidentemente tener una buena gestoría, pero el tema administrativo de llevar las cuentas, del marketing, de qué redes sociales voy a llevar, qué contenido voy a crear, colaboraciones, entidades, sitios a los que pueda ir a trabajar, cosas así. Es decir, Claro. es un poco Hacer todo. Entonces, tienes que empaparte de todo ese todo para que después de lo tuyo puedas dedicarte bien. No solo el hecho de que emprendas, sino de que hay que tener mentalidad emprendedora. Porque no es lo mismo que al que ir a trabajar a un sitio y que te digan tienes que hacer esto, esto y esto, a que tú seas tu propia jefa, autogestionarte, organizarte los días y cumplir unos objetivos, ponerte unos objetivos y cumplirlos. Entonces es mucho más difícil mentalmente y hay que formarse mucho en ello. Entonces yo desde que me di de alta como autónoma hasta ahora, pues sí que es verdad que considero que he ido cambiando un poco mi mentalidad respecto a esto. Porque, por ejemplo, mi punto débil es el tema de la organización, planificación. Entonces yo me he ido formando mucho en esto, leyendo libros, sobre todo leyendo libros, pero bueno, viendo vídeos de YouTube, siguiendo a cuentas de Instagram que me puedan interesar, porque Instagram no es una fuente solo de entretenimiento, sino que puedes aprender mucho allí. ¿Y cómo fue, o sea, para tu entorno, por ejemplo, decir que dejabas el trabajo para empezar un negocio? Vale, yo cuando estaba trabajando como recepcionista, pues ya estuve cavilando mucho tiempo el tema de darme alta como autónoma y tal. Cuando se lo comenté a mi madre, que es mi principal consejera, ella me dijo, pues sí que para adelante, para mi madre todo lo que sea emprender y para adelante, pues mis padres siempre me apoyan en ello. Eso está muy bien. Entonces, pues eso, mientras estaba haciendo este trabajo, pues me di de alta como autónoma para ir empezando y ver cómo iba la cosa. Entonces, mi entorno se lo tomó bien. O sea, sí. Y después la transición de estar soltera a empezar a tener una familia, ¿cómo fue? O sea, sí. Es más difícil, supongo. Sí. El hecho de tener marido o pareja, eso no me afectó, en realidad. Lo que sí que te cambia la vida, pues es tener hijos. Claro. Eso sí. Y bueno, al tener hijos, no solo tener hijos, sino los primeros meses del bebé. Claro. Y ahí es más difícil, no duermes, no tienes tiempo, tienes que planificarte mejor. Entonces, con el primero, al principio, pues nada, las 16 semanas que tuve de baja por maternidad, porque los autónomos también tenemos baja por maternidad, que hay gente que piensa que no. Y después me reincorporé. Gracias a que pude meterlo pronto en la guardería, en la escoleta, pues al principio lo dejaba 4 horas, de 9 a 1. Y yo me iba a la biblioteca, ¿vale? Porque me iba mejor trabajar en la biblioteca que en casa.
Y hacía lo que podía, porque a veces era difícil entre las cosas de casa y que te distraes y tal, pero bueno, mi objetivo era ese, llevarlo a la guardería y yo ir a la biblioteca a trabajar. Y los días de consulta, pues iba a consulta. Vale, ¿y así hasta cuántos años? Hasta que Bueno, en estuvo más de mayor, 2022 ¿no? fue cuando tuve al primero, en marzo, entonces en septiembre fue ya cuando empecé otra vez con las consultas, hasta que me volví a quedar embarazada. Vale. Bueno, hasta que tuve a mi segundo hijo, pues cuando vale, estoy vale. embarazada seguía trabajando igual. Claro. Que fue en septiembre del año pasado, Ujú. en donde tuve al segundo nene y de hecho me acabo de reincorporar. Vale, claro. Y ahora es más difícil porque el segundo nene ha nacido en un tiempo en el que no tengo guardería, tengo que esperar a marzo para que entre en la misma guardería que el mayor, claro. pero bueno, que el mayor se va a ir Sí. al colegio. Y entonces ahora mismo estoy haciendo un poco malabares. Vale, Bueno, malabares, gracias a mi marido y a mi madre, pues puedo seguir trabajando. Claro, porque es hasta que importante tenga también escueleta. Sí, muy importante. es importante tener un entorno que te apoye también, porque Por supuesto. sola, desde luego, seguro que no vas a poder con todas las responsabilidades Exacto. y todo. Pues, y los fracasos que has ido teniendo desde entonces, ¿qué fracasos has tenido que nos puedas contar? ¿Y cómo lo has podido superar? Es que yo no considero que aún haya tenido ningún fracaso, Ujú. porque, o sea, sí que voy cometiendo errores en los que voy aprendiendo, pero fracaso, no. Es decir, es verdad que no he llegado a donde quiero llegar, ¿vale? Digamos que estoy en ese proceso de ir creciendo, pero no considero que haya tenido fracaso. Lo que sí que no haría otra vez es empezar siendo ya oficialmente autónoma sin tener mucha idea de lo que es emprender. Claro, es verdad. Es que es importante formarse, Exacto. que nada. Sí. ¿Y tú qué recomiendas a las personas que quieren empezar a emprender para que se puedan organizar mejor? ¿Qué les recomiendo? Buah, te explico qué habría hecho otra vez si ¿qué habrías volviera a hecho? empezar. Vale, yo si estamos en el 2020 y digo, bueno, quiero ser autónoma, ¿qué hago? Primero saber cuáles son tus puntos débiles. A lo mejor tú eres una persona que no tienes ningún problema en la organización, entonces perfecto. Pero saber cuáles son tus puntos débiles y fortalecerlos, ¿cómo? Pues leyendo libros, haciendo cursos, dejar de posponer las cosas, es decir, quiero crear este emprendimiento, pues ya está, me creo una cuenta. Voy a publicar 3-4 veces a la semana. Que crezca la gente y a ver qué es lo que les interesa y cómo puedo crear pues, un proyecto que le pueda interesar a la gente y que pueda ayudar a más gente. Empezaría así, creando comunidad y crecimiento personal. Sí, sobre todo. Es que es muy importante invertir en ti misma, ¿no? Exacto. Y entonces, o sea, cuando empezaste, entonces no empezaste creando contenido. Empezaste... No, para nada. Vale. Para nada. Me creé la cuenta creo que eso en 2018. 2020 me di de alta, pero aún así iba poniendo pequeñas cosas, cositas, pero muy esporádicamente y sin ninguna consistencia. Y no fue hasta el 2021, finales de 2021, principios de 2022, donde empecé realmente a ser un poquito más consistente. Claro, empezar. Y fui creciendo un poco. Y fue este año, a partir de marzo o abril, donde ya fui a full y crecí un poquito más. ¿Y qué tal lo estás llevando el tema de las redes sociales? Porque no es fácil, desde luego. No es nada fácil, es muy difícil, es muy demandante, sobre todo si eres como yo, que lo quieres todo ahí un poquito perfecto, pero sí que es verdad que durante el año 2024 he ido quitándome ese perfeccionismo, porque si eres tan perfeccionista al final no publicas nunca. Ya, eso es verdad. Sí. Entonces a veces las pintas, me da igual, voy a publicar, porque es que si no, no publico, como se pueda, con la mejor calidad que se pueda, pero publicando, eso sí. ¿Y las formaciones has hecho? Sí, pero sí hice un curso de marketing sanitario vale. Y fue guay porque te enseñaban cosas tipo Facebook Ads, o sea, maneras de hacer anuncios, que tienes que ponerte en Google My Business para que la gente te encuentre cuando busquen en Google, bases o cosas importantes para tener una página web, que en ese momento no tenía, pero me fue útil después. Y de emprendimiento sobre todo me baso sobre todo en libros. Claro, sobre todo en eso. Es que es más que cursos, en libros. Sí, los libros ayudan mucho al final. Y cursos más en mi nicho, que es la salud femenina. Eso sí. Vale, yo paso consulta tanto presencial como online, ¿vale? Estamos en Mallorca y en Mallorca pues paso consulta en 2 sitios, en Inca
que en Palma. En Palma presencial, después online. En los sitios presenciales me contactan sobre todo, pues, es decir, yo no tengo un centro en sí, sino que colaboro en 2 centros en concreto. Un centro de fisioterapia, que lo lleva una fisioterapeuta, y un centro que es, bueno, el de fisioterapia es Clínica al Equilibrio, que está en Inca, y en un centro en Palma que es de ginecología, que se llama Ginecología Activa. Entonces, me llegan a través de la fisioterapeuta o de las ginecólogas que trabajan ahí que me recomiendan, o también, sobre todo, a raíz de las redes sociales. Este último año también me contactan bastante por redes sociales. Cuando me contactan, hablamos por teléfono, me contactan por WhatsApp y les explico un poco cómo va y qué quieren. Llegamos a la consulta, en la primera consulta me cuentan su vida, ¿vale? Alimentación, ejercicio, trabajo, qué les gusta, qué no les gusta, antecedentes médicos, qué quieren, qué buscan, qué pretenden conseguir viniendo conmigo. Y a partir de eso, 3, 4, una semana después, les doy un plan, es decir, les digo qué cosas tendríamos que ir cambiando y cómo podríamos ir mejorando. Centrándonos en el tema alimentario. Hablo de dieta, pero también tengo en cuenta otros aspectos de la salud, lo que se dice enfocarlo de manera integral. Vale, claro. O sea, ¿en qué partes de la salud sueles tener más clientes? Más al principio, cuando empecé con todo esto, era un poco general, es decir, quiero perder peso, ya está. Era un poco de todo pupurri, pero sobre todo personas que querían perder peso. Pero a raíz de que me quedé embarazada y que descubrí cosas en el embarazo que, siendo sanitaria, ni yo misma sabía, dije, vale, como ya llevaba tiempo queriéndome especializar en algo en concreto, dije, pues ya está. Me voy a especializar en salud femenina porque lo veo necesario, porque veo que hay mucho desconocimiento, yo misma era y soy, por eso sigo aprendiendo continuamente. Claro. Y dije, pues ya está, salud femenina, hormonas, fertilidad, ciclo menstrual. Empecé a leer, me gustó y dije, bueno, pues empecé con un curso de salud hormonal y fertilidad, de experto en nutrición y nada, después de ello, que coincidía justo con después del descanso de maternidad, pues empecé a buscar centros especializados en mujeres donde pudiese pasar consulta. Por ejemplo, en ese encontré este centro que es Ginecología Activa. Vale. Y aquí es donde empecé a pasar consulta, digamos, enfocada sobre todo en la mujer y siguiendo también en el centro de Inca de fisioterapia, donde ya estaba desde el principio. Vale. ¿Y sueles tener pacientes mayores o jóvenes? De todo. Bueno, partiendo de que suelen ser mayoría mujeres, a veces sí que me cae algún hombre, pero partiendo de que son mujeres, suelen ser de todas las edades, es verdad que a partir de los 20, alguna adolescente también he tenido, pero a partir de los 20 hasta los 40, 50 sobre todo también. Porque, como he dicho, como estoy especializada en salud femenina, fertilidad, ciclo menstrual, pues vienen mujeres con, yo qué sé, amenorreas hipotalámicas, que es la desaparición de la menstruación durante periodos largos. O sea, que dejas de tener la regla, ¿no? Exacto. ¿Qué dirás? ¿Esto qué tiene que ver? Pues bueno, hay diferentes tipos de cosas por las que no puedes tener la regla, pero una de ellas es por causa hipotalámica, digamos, un tipo de amenorrea que es la ausencia, la desaparición de menstruación, que es porque has tenido mucho estrés y o falta de alimentación correcta y o demasiado ejercicio. Entonces esto, digamos que al hipotálamo, que es una glándula que está como detrás del cerebro, que te dice tu cuerpo no puede más, con ejercicio no puede más, entonces vamos a anular el ciclo menstrual, que no es una función vital para que sigas viva, porque consume mucha energía, ¿vale? Entonces, digamos que ahorra esa energía para seguir viva. Bueno, amenorrea, síndrome de ovario poliquístico, endometriosis, infertilidades desconocidas, en los que la alimentación tiene un papel también muy importante. Y sobre todo pacientes con menopausia, bueno, perimenopausia, que es como el periodo previo a la menopausia, porque hay muchos cambios hormonales de las mujeres que deben de atender. Bueno, pues nada, ahora pasamos a preguntas y respuestas, en el que te voy a hacer un poco las preguntas que nos han hecho por Instagram. Hay sobre todo sobre el tema de emprendimiento, más que de nutrición. Vale. Y nada, algunas también, he añadido algunas preguntas también. Y nada, empezamos, vale, pues nada, la primera pregunta sería, ¿es mejor ser autónomo o empresaria en España? Bueno,
O sea, ¿cuál es la decir, diferencia primero para los que no? vale, ¿es mejor no ser saben? autónomo o empresario? Vale. Autónomo es cualquier persona que se cree su propio trabajo, su propio proyecto. Y si hablamos de legalmente, pues es eso, darse de alta de autónoma en la Seguridad Social y en Hacienda y, pues eso, facturar por un trabajo que hayas creado por ti mismo. En cambio, para denominarte empresario, según tengo entendido yo, pero bueno, esto lo llevan más bien los temas gestorías y tal, tienes que tener algún empleado como para considerar una empresa. Vale, Sí. tienes que tener algún trabajador para ser empresario, sí. claro. Se suele decir más entre emprendedor y empresario. Emprendedor es cuando estás tú sola, como yo, y empresario es cuando ya necesitas a un equipo o a alguna persona más que te ayude. ¿Y qué es mejor, ser autónomo o empresario para ti? Bueno, a ver, claro. A ver, si estás empezando, lo ideal es empezar, depende del tipo de negocio que tengas, pero que si una persona quiere empezar, puede empezar por autónoma y ya después ir subiendo y crear una empresa. Vale, pero bueno, esto es informarte con una gestoría de confianza y que te digan cuál es la mejor opción. Sí, lo importante siempre es ir a un gestor, ¿no? Exacto. Que te ayude. Sí. Vale, la siguiente pregunta sería si es difícil combinar tener tu negocio y tener familia y hijos. Es decir, emprender y tener una familia, pareja y todo eso. Creo que depende de cada familia, cómo se lo monte. Claro. Depende de cada familia cómo se lo monte, del tipo de pareja que tengas, de cómo seas tú. Es decir, yo, por ejemplo, tengo la suerte de que tengo un marido, una pareja que me ayuda muchísimo en este aspecto. Y el tema hijos, es importante también tener un apoyo familiar, aparte de si tienes una madre o tal, pues te ayuda muchísimo más. Si tienes una escuela donde poderlos llevar, te ayuda muchísimo más. Si tienes unos hijos tranquilos que te dejan trabajar en casa, que no es mi caso, pues también te ayuda muchísimo más. Claro. Entonces depende un poco mucho de todo. Que de hecho también hay que tener en cuenta que muchas mujeres deciden emprender porque les es más fácil o porque piensan que es más fácil tener un subtrabajo propio en vez de ir a una empresa y combinar. Es decir, que hay mujeres que han tenido que renunciar a estar en una empresa o a tener un trabajo estable con un salario porque se les dificultaba mucho compaginarlo con tener hijos. Entonces, es verdad que el hecho de emprender, si tienes un emprendimiento que tienes un horario bastante flexible, pues es un poco más fácil en ese tema, ¿no? De tener unos horarios flexibles para compaginarlo con tu día a día. Hay que ponerlo en una balanza y saber organizarse. Vale, la siguiente pregunta sería si tienes que pagar mucho dinero para ser autónomo. Vale, como he dicho, en la cuota de autónomo, o sea, hay dos gastos que podría dividirlos yo. La cuota de autónomo que tienes que pagar cada mes, que como he dicho antes, si es tu primer año hay una bonificación en la que no pagas mucho al mes, y después están los trimestres, que sí que tienes que presentar los trimestres cada 3 meses. Presentar los trimestres y según lo que tú hayas facturado, pues tienes que pagar una cantidad a Hacienda. Entonces, si facturas mucho y hay mucho... Sí. Esto lo llevan mal los temas gestoría, pero eso es lo básico. La cuota de autónomo y los trimestres. O sea, lo importante es que tengas un gestor, básicamente, exacto, ¿no? Que te lleve todo este tema. Sí. No tienes por qué saberlo tú, ¿no? No. Vale, porque es verdad que es mucho lío el tema que de los tampoco significa que tengas que dejar todo todo lo económico a manos de tu gestor. Es decir, lo dejas a manos de tu gestor, pero tú también tienes que saber cómo va tu dinero. Claro, es importante para que no te engañen, sí, ¿no? Exacto. Claro. Y vale, siguiente pregunta, ¿cómo te mantienes motivada cuando las cosas van mal? ¿Cuando ves que algo va mal? ¿Cómo me mantengo motivada? Trabajando. Yo creo que lo que más me motiva son las opiniones y las gracias de los pacientes que tengo en sí. Vale. Y cuando una paciente me dice, ay, gracias por haberme ayudado, o yo qué sé, llevo tiempo quedando embarazada y no he podido, y desde que he venido a ti, pues me has cambiado la vida. Sí, a ver, tampoco lo quiero decir así, pero sí que es verdad, es verdad que hay gente que te agradece mucho, no solo el que le hayas enseñado a comer, sino el que les escuches y que les des un trato quizás diferente de otros profesionales a los que hayan podido ir, que a lo mejor no les han escuchado mucho o les han ninguneado o han banalizado todo lo que han dicho como si no fuese importante. Vale, ¿y qué recomendarías para promocionar tu negocio? Digamos, hacer que la gente lo conozca, ese tipo de cosas. Vale, punto número 1, redes sociales. Es un must en esta época. Y hay muchas, es decir, no tienes por qué dedicarte a todas, pero dependiendo del tipo de negocio que tengas y del público al que te dirijas, pues estudiar cuál es el que
más va a llegar a tu público. Pero bueno, para hacer un ejemplo, Instagram, TikTok, si es algo un poco más profesional, tipo abogado, yo que sé, LinkedIn, Claro. Facebook aún funciona, aunque parece que, bueno, yo lo tengo un poco olvidado, pero es verdad que Facebook, para según qué gente, también va bien. YouTube, sí. Y YouTube, ¿no? Sobre todo. Así que eso más raro que te han preguntado en algún paciente, que eso más raro que te han preguntado sobre su salud o algo así. A ver, no voy a decir raro, pero voy a aprovechar esto para que quede claro. O sea, hay gente que tiene miedo de comer fruta porque piensa que es gorda o porque tiene muchos Sí, lo he escuchado. Y te dicen esto, que es malo. O sea, en redes sociales sí, hay gente que habla de esto. Comer fruta no es malo. Sí, o sea, y esto hace que la gente coma menos fruta de la que Es una debería. locura, sí. Entonces, la fruta no es solo azúcar, no es solo carbohidratos, sino que son vitaminas, son minerales, es fibra, es agua. Entonces, es muy buena la fruta. Claro. Yo creo que todo lo que es o sea, todo lo que es de la naturaleza puede ser bueno, ¿no? No todo. No todo, vale. No todo. No todo. Vale. Bueno, pues nada, hasta aquí las preguntas. Muchísimas gracias, Aisatu, por tu tiempo, Gracias por tu a ti. dedicación y todo. Gracias a ti. Y nada, un mensaje final para los que nos vean, los jóvenes o... Bueno, pues a todo ese continente que esté interesado en emprender, en salir adelante o no emprender, da igual, pues ahí tenéis todo el mundo a vuestros pies y no os rindáis, podéis conseguir lo que queráis siempre y cuando estéis dispuestos a hacer todo lo necesario para conseguirlo. Así que nada, muchas gracias y no os olvidéis de seguir este canal, de compartirlo y sobre todo de eso, trabajar para llegar allá donde queréis llegar. Exacto, y ella también tiene en Instagram mucho contenido, en redes sociales, en TikTok, así que podéis seguirla. También tiene una página web y un ebook, también por si queréis informaros un poco sobre el tema de nutrición. Exacto. Así que nada, muchísimas gracias por todo y nada, si tenéis alguna pregunta más podéis dejarlo en comentarios y responderemos encantadas. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.